En compañía de Julia Hedley, de Toño Rodríguez y de Marcelino Fernández. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy contentos, disfrutamos la fecha FIFA, pero muy contentos también de que regrese la actividad en la Liga MX. Lo que más te seduce de la jornada es... El Chivas Pumas. El Chivas Pumas. El Chivas Pumas, Estoy claro, contigo. porque creo que Pumas demostró justamente antes de la fecha FIFA que es un equipo competitivo, que le puede competir a los grandes, lo estaremos ya desarrollando, pero tiene una derrota en los últimos 9 partidos, Pumas, y fue esa ante Toluca en la que pudo pelear realmente en CU. Yo creo que va a ser un partido cerrado, la gente pone muy favorito al Guadalajara, sí lo veo como favorito, pero creo que va a ser un partido interesante. Toño, lo que más te seduce de la jornada es... A ver eso, pero te voy a decir otra cosa que también puede ser. Quiero ver la forma de Cruz Azul, Ciro. Después de la fecha FIFA es una buena oportunidad para pelear allá arriba otra vez. Depende de lo que pase con el líder general. Pachuca no es un rival sencillo históricamente para Cruz Azul. Quiero ver futbolísticamente cómo responden al cierre del torneo. ¿A ti, Marcelino? Sí, también Chivas Pumas, coincido. Chivas Pumas es el platillo más atractivo. Chivas es el líder. Pumas ha tenido un buen torneo. Logró sobrepasar esa tormenta que significó la eliminación en CONCACAF Champions Cup y ha estabilizado al equipo Efraín Juárez, que eso ha sido lo más valioso después de esa etapa. Pero me atrae mucho ese partido, ver sobre todo cómo se comporta Pumas en Guadalajara contra Chivas, porque ha ganado solo una vez en 44 años. Yo de ese juego, más específicamente, ver el rol de Brian Gutiérrez. Si a raíz de lo que vimos... Había dejado con de ser selección titular. nacional, una titularidad en los últimos 4 partidos... Si lo vemos teniendo un mayor protagonismo, eso específicamente de ese partido es lo que más me llama la atención. Vamos con Henry Martín. Vamos. ¿Qué pasa con Henry Martín, mi Henry querido Martín Marcelino? había entrenado al parejo del equipo durante toda la semana. Se proyectaba desde antes de la fecha FIFA que justo en este partido contra Santos en Torreón ya podría estar disponible. Se pensaba que iba a realizar el viaje, sin embargo, de última hora tuvo algunas molestias en los entrenamientos de jueves y viernes y se determinó que no viajara. Se queda en la capital mexicana. Henry Martín no hace el viaje con el resto del plantel, por lo tanto se pierde este partido. Van a tratar de recuperarlo en los próximos días y ver si se puede integrar al equipo en Nashville, lo cual luce difícil. Lo más probable es que se quede en la Ciudad de México también la próxima semana, ya de cara al partido contra Cruz Azul. Pero es interminable esta situación con Henry Martín porque además América abre una vez a la semana los entrenamientos, está con el grupo, entrena al parejo, uno piensa, bueno, ya llegó ese momento en el que Henry Martín regresa, sin embargo, en esta ocasión tampoco ha sucedido y me llamó la atención una de las respuestas que da Aarón Mejía en la conferencia de prensa de este día, cuando ya justo se pensaba que iba a estar de regreso Henry Martín, que dice, él está luchando y está peleando, como que da a entender desde esa respuesta, pues que no iba a estar en ese partido, pero finalmente ya con la lista de viaje, con el traslado del equipo, se confirmó que no estaba en el grupo. En el momento en que más lo necesita el América. Sí, y se hablaba también, Marce, de Isaías Violante, ¿no? También él ya está para poder tener minutos, lo cual es importante porque han sido muchos ingredientes los de esta receta que no ha salido bien para el América en el torneo. Lo decías tú en la editorial, Ciro, llegaron los refuerzos tarde, el proceso de adaptación, salidas de jugadores como Fidalgo, que fueron muy importantes en este dominio americanista en los últimos torneos. Entonces es importante recuperar elementos para un equipo que no tiene profundidad y que sigue sin convencer en funcionamiento. No tiene profundidad de plantilla y no tiene gol. Hemos visto cosas interesantes de Pato Salas. A mí es un perfil que me parece bueno, que me parece muy similar al de Henry Martín, pero que no te da tampoco esa chispa ni te cambia realmente una posición en la que el América pensamos se iba a reforzar para este torneo trayendo un 9. Continúa la ausencia de Henry Martín, pero en un partido en el que América está obligado a sacar la victoria ante el sotanero de la clasificación y en pensar no solamente en que está obligado a sacar la victoria, en pensar lo que viene en el calendario, ¿no? Porque viene Nashville, viene Cruz Azul, viene el partido de vuelta y veremos Toluca, cómo lo maneja André Jardines. Sí, es un calendario que viene muy complicado. A esto me refería, Toño, cuando decía cuando más lo necesitan es por la baja producción goleadora que ha tenido el América en este semestre. Tienen un año necesitándolo, Ciro. No solamente desde este semestre, el América desde la liguilla pasada y antes de esa liguilla, pero desde la liguilla pasada fue un drama con Henry Martín y su estado de salud. Entonces, yo me quiero quedar un poco con la oportunidad, algo positivo. Es raro que en América se abra un hueco para un joven, ya no un niño, ¿no? Pero un joven como Pato Salas. La oportunidad está ahí. Y para mí sí es un poco
imposible no comparar con el caso de la hormiga, ¿no? La hormiga ha abrazado, hay muchos factores alrededor, pero ha abrazado esa oportunidad y ahora tiene un pie, si no los dos, en la Copa del Mundo. Sí. Y con Pato Salas yo me quiero quedar con la parte positiva de que ahí está ese hueco para un joven en el América, que es rarísimo, por no decir que nunca pasa, y es ahora, porque Henry Martín no va a regresar a ser el mismo que marcó historia con él. Porque no lo ha hecho, es lo que decía, ¿no? Es un año en el que no has contado con él. Ya no es esta noticia que nos da Marcelino, como decir, uy, se cayó Henry Martín cuando todos contaban con su regreso. No, ya en el América yo creo que ya no se cuenta con Henry Martín para hacer ese factor diferencial al menos, ¿no? Para venir y cambiarte la situación que atraviesa el América ahorita. Y son 3 torneos ya, porque desde el Clausura 2025, cuando América llega a esa cuarta final, cuando comienzan los problemas de Henry Martín, en el que no se recuperaba, en el que recaía en las lesiones, lo vimos en la final contra Toluca, eso fue como la primera gran llamada de atención. Después viene el Apertura 2025 y el actual torneo. En el último año, Henry Martín ha estado presente en el 20% de los minutos del América y solamente ha aportado un gol. Wow. Me quedo también con lo que dice Toño y me hizo recordar casos anteriores del América. 2 grandes figuras del América, uno, Guillermo Ochoa, siendo muy joven, tenía a un guardameta argentino, Saja, lo recuerdo bien. Ochoa tuvo la oportunidad, la abrazó, pese a que tenía, 17, 18 años, y lo demás es historia. Raúl Alonso Jiménez, tenía Narciso Mina, que lo habían traído, futbolista Oribe Peralta, ecuatoriano, y terminó también quedándose. Claro. Pero me refiero a un canterano, un futbolista de casa que digas, a ver, se abrió la oportunidad aquí, son las circunstancias. Sí, lo que voy a lo de Oribe es que Oribe competía en la posición con Raúl Jiménez en su momento, ya cuando Raúl se va a Europa, en ese torneo, y no recuerdo cuántos más, era Oribe Peralta el que estaba en la posición sobre Raúl Jiménez. Se hizo el hueco y sabemos en qué terminó la historia. Genuinamente creo que a Henry Martín todavía le queda cuerda, pero tiene que partir de una base de salud. Sí. Porque tiene 33 años, porque no nada más es un definidor, o sea, no te hace la última jugada nada más, te hace la penúltima o la antepenúltima jugada, activa a sus compañeros, los hace mejores, a los Cendejas, a los Bryan, a quien juegue de 9 y medio. Absorbe el peso, absorbe la pelota. Inteligente y creativo para poderlo hacer. Sí, absorbe, abre espacios, aprovecha las condiciones de los volantes ofensivos. Con él se abrían muchos espacios para que aparecieran Cendejas, Bryan Rodríguez por el otro lado, el mismo Diego Valdés cuando estaba todavía en un buen momento, y era precisamente el punto de atracción, Martín, ¿no? Porque él permanentemente estaba jalando la marca de los 2 centrales y eso generaba que se hicieran los espacios y se aprovecharan ya fuera por él mismo o por los compañeros de segunda línea. Y eso lo vimos incluso en el Clásico Nacional, ¿no? Fue muy criticado Henry Martín porque el trabajo de Campillo fue muy bueno en ese partido, pero es ese jugador que te desajusta, que hace los descensos, y creo que Pato Salas, y solamente para cerrar la idea, es un perfil muy similar, es buena la oportunidad, es un jugador joven, pero sigue sin ser la solución para la falta de gol. Sí, está complicado. Es un remedio. Va a llegar otro. O sea, para el próximo torneo, después de la Copa del Mundo, va a llegar otro. O sea, América no se va a quedar otra vez de brazos cruzados. Sí. Ahora hicieron un desastre en los que se fueron, en los que llegaron específicamente en esa posición, pero el tiempo para Pato Salas es contado y es lo que queda en esta temporada. Yo me quedo con lo que mencionábamos en el inicio. América tiene que hacer de estos partidos posteriores a la fecha FIFA su punto de inflexión, porque con o sin Henry Martín le tienen que ganar a Santos. Santos ha sido el peor equipo del último año y medio. Entonces, porque después viene CONCACAF y después vienen rivales más bravos y tienen todavía que remontar en la tabla. Están con alfileres en el 8º lugar de la clasificación. Aarón Mejía habló el día de hoy, lo presentamos y complementamos la información. Venga. No, pues obviamente sabemos que todos los partidos que nos quedan son fundamentales. Tenemos que jugarnos como una final cada partido. Sabemos que ahora ganar a Santos es importante porque nos deja ahí dentro de los primeros 8 puestos, ¿no? Y ahora, obviamente seguir escalando, y ahora que viene la CONCACAF, pues también darle la misma importancia que es algo que el club necesita, ¿no? Y pues seguir con ese compromiso que creo que todos en el equipo sabemos que es importante ganar el fin de semana. Pues la verdad creo que más que quedar a deber, somos un equipo, ¿no? Y obviamente todos somos fundamentales. Esto es trabajo en equipo. Creo que también nosotros tenemos esa responsabilidad que tenemos que dar, pues, ese salto de calidad porque por algo estamos acá, ¿no? Y obviamente
tenemos que reflejar porque realmente estamos aquí, ¿no? Y creo que tenemos que seguir trabajando. Muy bien, lateral derecho Mejía con el conjunto del América. Marcelino, estuviste ahí, es jornada posterior a fecha FIFA, además de lo de Henry que ya nos informaste. Eric Sánchez, Reyes tuvieron actividad con México, el caso de Brian que jugó apenas 11 minutos con Uruguay. Y Cáceres. Sí, Cendejas está borrado por Pochettino y así le está yendo a Pochettino. Entonces, ¿con qué complementarías la información? Isaías Violante ya está recuperado, también viajó incluso Dagoberto Espinosa, que viene en el proceso final de la lesión, bueno, no para ser utilizado, pero ya está integrándose al grupo, y en el caso de los 4 seleccionados los van a dosificar, sobre todo en este partido, para tenerlos al 100% el martes contra Nashville, que es el torneo prioridad del América en este semestre. Van a dosificar a Israel Reyes, a Eric Sánchez. Igual a Eric Sánchez le dan más minutos porque jugó menos con selección mexicana y desde el miércoles ya estaba integrado nuevamente con el equipo. En el caso de los uruguayos fue un viaje desde Europa, cambio de uso horario, es un poquito mayor el desgaste. Correcto. América no le ha ganado a ningún equipo que, si hoy terminara la temporada, estaría en fase final. Wow. Sí. ¿Esto qué les dice? ¿Cuál es su primera reacción cuando escuchan eso? De perder contra Pumas. Mira, yo creo que lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, hablando de un torneo y una etapa de reestructuración para el América, y creo que eso ha sido un torneo complicado, un torneo en el que Jardine ha tenido que integrar nuevas piezas, que darles este periodo de adaptación, y creo que para el América en este momento el objetivo tendría que ser mantenerse donde está ahorita, ¿no? Es una buena oportunidad ante Santos, como ya nos adelantaba Marce. Creo que lo lógico, por supuesto, para Jardine es que muestre un cuadro hasta cierto punto alternativo, que le permita darle descanso a jugadores importantes para enfocarse en el torneo objetivo y en el torneo importante que es CONCACAF para las Águilas, ¿no? Al menos, pero te habla de la actualidad del América, ¿no? Haberle ganado solamente equipos de la parte baja de la tabla, sobre todo por lo que viene. Después de enfrentar a Santos viene un calendario complicado, y para ver si le alcanza al América, que en este momento está ahí como octavo para meterse a una liguilla, y ver si aparece, como lo decías, este animal de las liguillas a competir de forma diferente. Yo lo veo difícil. Sí, le falta plantel. Mucho. Se antojaría. No tiene profundidad. Y en el caso de los 5 triunfos que tuvo, uno de ellos fue contra Monterrey, que es justamente lo que lo está manteniendo en ese octavo lugar, porque ese resultado es el que lo puso ahí, ¿no? De lo contrario, estaría Monterrey entre los 8 primeros y América estaría sufriendo un poco más para el cierre de torneo. Te quiero preguntar, Toño, no sé si quieras ofrecer algún otro ángulo de esto. Voy rápido, pero un poco lo mismo, que es un equipo débil el América. Si no le has ganado a un equipo fuerte, esta temporada es un equipo débil. Sumar a lo de Marce de Rayados y que Juárez tiene un partido pendiente. Juárez tranquilamente podría estar hoy arriba del América. Correcto. Contra Pumas les hizo mucho daño la velocidad de Juninho, de Robert Morales, Memote jugó con 3 atacantes. Exactamente, y Memote cumpliendo como haciendo labor de poste, bajando, peinadas que les provocaban un conflicto a los defensores del conjunto americanista. Hombre, la jugada del penal al minuto 90 con el que se empata el marcador, hacen un saque de banda. Sí, señor. Entonces, vaya, esas desatenciones y lo que le sigue faltando al América, ¿Santos tiene como para sorprender al América? Yo pensaría que no, esa es la Liga MX, pero Santos ha perdido 8 torneos en esta temporada. 8 torneos. 8 partidos. Tiene 2 victorias contra Puebla y contra Chico. Yo lo sé, y ha perdido 8 veces. O sea, si América no puede sacar este resultado, realmente pues se confirma eso, lo débil que puede ser. Mi respuesta es no, Ciro. No, en un mundo normal, 9 de 10 partidos América debería ganar. Sí. Aparte, estás hablando de la peor defensa del torneo. Santos ha recibido 30 goles en lo que va del Clausura 2026. Tiene 8 puntos de 36 posibles. Incluso rotando el América, sí sería un titular bastante malo que no logre sacar los 3 puntos ante Santos. Sí, desde el 2019 no le gana Santos al América. Ha pasado un buen rato y este torneo ha sido muy problemático. Para Santos no le pudo ganar en casa ni al Mazatlán, fue la primera victoria del Mazatlán en el torneo. Batalló contra Puebla, que están ahí peleando la parte baja de la tabla. Un equipo que pues bueno, desgraciadamente en los últimos tiempos... Sí. Y que si no tuviéramos el fútbol que tenemos, no sería un equipo de primera. De acuerdo, no, ahorita estaría peleando por la permanencia. Sí, Santos creo que tiene como principal activo a Buyaude. Di Llorio
hay veces en que funciona mejor asistiendo que definiendo, no han dado muy derecho ante la portería rival y son muy vulnerables atrás. Y antes de cerrar este primer bloque, negativa para el tercer periodo de transferencias que había pedido Federación Mexicana de Fútbol para la Liga MX. Le pidieron a FIFA esa excepción. Les dijo, mira, para que me entiendas, es tipo mundial de clubes. ¿Te acuerdas lo que hiciste para tu torneo el año pasado? Y dijo, bueno, pero a ver, ¿cómo? Sí, pero no. Entonces, esa propuesta, pues, nació en nuestro México mágico, no prosperó. El problema no es la negativa de FIFA. El problema, en todo caso, para efectos de una liguilla sin seleccionados, es que en asamblea los dueños hayan acordado. Eso se había acordado en la asamblea. La lista que Javier Aguirre defina, ¿no? Claro. Ese sería el primer tema, ¿no? Ese es el primer tema, no más con una selección que, a diferencia de cuando esto se hacía regularmente, tienes la mitad de los futbolistas en el extranjero. Entonces, con la mitad de los futbolistas sabías de antemano que no ibas a contar con ellos para esta concentración, que iba a ser única y exclusivamente para futbolistas de la Liga MX, que es un grupo reducido. Ahora, en la asamblea también se había autorizado este tema de los refuerzos para sustituir a los que se van a selección nacional y dijeron, bueno, si yo América tengo 2 seleccionados, puedo contratar a 2 de los jugadores de los equipos eliminados. Esto de alguna manera hubiera beneficiado a Chivas, que no va a poder contar con los no formados en México, que el resto de la liguilla va a poder jugar con 9 en el terreno de juego, a diferencia del torneo regular, que son 7. Le hubiera permitido a Chivas llevar a Acevedo para la liguilla. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. No, y es que a mí me parece, y entiendo que se aprobó en asamblea, yo no sé si exista la forma de que los clubes puedan hacer algo para proteger a sus seleccionados, pero es que es un mes, son 40 días de concentración en el que, como ya lo dijo Marce, tienes un grupo reducido porque no cuentas con los futbolistas de Europa. Entonces, ¿en qué vas a trabajar en lo colectivo si no puedes tener a Johan y a Montes, que van a ser tus centrales titulares, y no va a venir tampoco Edson, Santi, lesiones y recuperaciones aparte? Realmente tu columna vertebral, que son esos jugadores de Europa a los que le da prioridad el Vasco, y que en esta fecha FIFA vimos a Álvaro Fidalgo levantar la mano también como uno de los que seguramente se meta en la lista final, a Obed, que le gusta mucho porque ya lo dijo, él juega en el Atlético de Madrid. Entonces, tienes 40 días en los que solamente en el último partido, que es contra Serbia, podrías contar realmente ya con tus jugadores que militan en Europa y con jugadores de Liga MX. Pero yo creo que es un mes que en lo deportivo no sé qué tanto aporte esta concentración, cuando realmente no tienes un plantel completo para estar en la concentración y le estás quitando equipos a jugadores importantes, ¿no? En un mundo ideal, los equipos de Liga MX deberían poder decir, oye, no, hasta que acabe el torneo te llevas a los... Pero pues ya se embarcaron desde el principio, ya ¿no? se embarcaron. Tomaron la decisión. Esto se hizo en 98, en 2002, Eso te iba a decir, en 2006 y 2010. Pero nunca hubo más de 5 futbolistas en el extranjero. La última vez, en 2010, eran 5, me parece, los jugadores mexicanos en el extranjero. En 2006 era Rafa Márquez y Guille Franco. Eran 2 de un grupo de 23. En el 2010, 5, quizás 6. Entonces sí podías trabajar en un modelo de juego, en un tema de hacer grupo, pero aquí... Y se unen después los que estaban en el extranjero, ¿no? Ya no era una parte tan fundamental como ahora, los jugadores... Incluso para el Mundial de 86 con Bora... bueno, fue un año completo. Ahí fue, exactamente. Entonces, eso ocurrió. Fueron fórmulas que habrán sido más exitosas anteriormente porque existía lo que dice Marcelino. Sí, ahora si tienes el 80% de tu lista en la Liga MX, pues sí. Algo que no pasaba hace 16 años, como le dijiste, que es producto totalmente de una terrible planeación en el calendario, ¿no? Yo genuinamente creo que les serviría más quedarse con sus clubes y jugar la liguilla. Totalmente. O sea, para efectos de puesta a punto y nivel competitivo. Pero bueno, esto está aprobado. Y es más, te vas uniendo a la concentración conforme vayas quedando eliminado. Los cuartos de final son el 2 y el 3 de mayo. El 6 de mayo arranca la concentración. Ya incluso para el 6 de mayo contarás con los que vengan de los equipos que no avancen a las semifinales, ¿no? Y cuando pierdan las semifinales se irán incorporando una concentración que de todos modos no está Raúl, que es el referente del hombre más importante, no están todos los jugadores de Europa. Y yo entiendo a la FIFA en su negativa. Sí, claro. Porque si hoy haces una excepción... No es nada
nada contra la FIFA. Creas un precedente no es nada contra la FIFA. y alguien más te lo va a pedir. Yo solo voy a agregar que a una parte de mí le da mucho gusto que esto haya pasado. A mí también. En esta liga que se permite hacer todo, multipropiedad, jugar sin ascenso, sin descenso, por fin la FIFA le dijo que no a algo o no se hizo de la vista gorda de las cosas que pasan en la Liga MX. Una parte de mí lo celebra realmente porque me hace pensar que desde afuera sí existe una estructura para esta liga. El viaje, Henry, entonces, fuera de esta convocatoria, su regreso tendrá que esperar. Parecía un momento importante contra Santos, contra el último lugar de la tabla, etcétera. Lo que sí es que entonces va Pato Salas adelante a jugársela con él y viene una seguidilla de partidos claves para el América. Nashville, la ida, Cruz Azul en Liga, Nashville, la vuelta, Toluca en Liga. Todo esto después del Santos Chelis. En 2 semanas, ¿no? En 2 semanas. Chelis, tema psicológico, tema mental. Ojalá sea que lo están alimentando mejor para esta seguidilla. Que no sea una recaída. Por el amor de Dios, que no sea una recaída. Si es un hecho es que eso difícilmente sería titular al arrancar esta seguidilla, ¿no? Después de Santos. Entonces, si 9 minutos contra Santos, en el mejor de los casos, contra Nashville arrancaría en la banca. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, pero hay 3 días entre un partido y otro, ¿no? Y además se ha reportado que el América viaja de Torreón a Nashville. Entonces, ojo ahí también con eso. Chelis, gracias, abrazo. Dios, a ustedes. Venga, mi Mario, abrazo también. Un gusto para todos. Ya te urge irte, Ya ¿o quitaste qué? la corbata y todo. No sé, la corbata, el micro. Y Toño, nos vemos en el equipo Nos vemos a F. las 4. Por si gustan, Chelis, Mario, los invitamos. Hay momentos en la historia de un club grande donde todo se acumula al mismo tiempo, donde las decisiones polémicas se apilan una encima de la otra, donde los rumores dejan de ser rumores para convertirse en movimientos que ya tienen fecha y firma pendiente, y donde la afición se queda mirando la pantalla con una mezcla de incredulidad, preocupación y ese amor incondicional que solo los verdaderos americanistas conocen, porque uno puede estar enojado con el equipo, puede cuestionar las decisiones del cuerpo técnico, puede preguntarse en voz alta qué está pasando en Coapa con tanta cosa moviéndose al mismo tiempo, pero al final del día, el escudo sigue siendo el escudo y las águilas siguen siendo las águilas, aunque la temporada no esté saliendo exactamente como todos soñaban cuando arrancó el Clausura 2026 con toda la ilusión del mundo. Porque seamos completamente honestos entre nosotros, América está viviendo una de esas temporadas que los historiadores del club van a recordar como la del año, en que todo pudo salir diferente si ciertas decisiones se hubieran tomado de otra manera, si ciertas lesiones no hubieran llegado en los momentos más importunos, y si el arranque del torneo no hubiera sido tan accidentado que dejó al equipo enterrado en la tabla cuando todavía había tiempo suficiente para reaccionar y pelear por todo lo que este club merece pelear, que es absolutamente todo sin excepción ni conformismo de ningún tipo, porque en Coapa la mediocridad no tiene lugar, aunque a veces los resultados cuenten otra historia. Y ahora, en medio de todo ese contexto complicado, André Jardine está tomando decisiones que tienen dividida a la afición azulcrema de una manera que pocas veces se había visto con tanta claridad y tanta intensidad en las redes sociales y en los espacios de debate del fútbol mexicano. Decisiones que involucran al capitán del equipo, que involucran las prioridades del torneo y que involucran el futuro inmediato de jugadores cuyo destino ya está prácticamente definido, aunque los anuncios oficiales todavía no hayan llegado a las pantallas. Y por si todo eso fuera poco, para mantener al americanismo en vilo, durante toda la semana, en los pasillos de Coapa se están moviendo fichas que tienen que ver con el mercado de verano, con el Mundial 2026 que ya está literalmente a la vuelta de la esquina, y con jugadores cuya continuidad en el nido está siendo revisada a la luz de ofertas que están llegando desde Europa con una seriedad y una contundencia que la directiva azulcrema no puede ignorar aunque quisiera, porque el fútbol de negocios no espera sentimientos ni lealtades cuando los números sobre la mesa son suficientemente grandes para cambiar el rumbo de una carrera completa. Hay nombres que están sonando con fuerza. En las oficinas de transferencias hay decisiones que ya fueron tomadas, aunque todavía no se hayan comunicado oficialmente, y hay rumores que circulan en redes sociales con una velocidad tan grande que alguien tuvo que salir a desmentirlos antes de que se convirtieran en verdad por repetición, aunque la historia real detrás de esos rumores es todavía más interesante que la versión inventada que estaba circulando. Dejen su like y su comentario, que hoy en Coapa hay mucho fuego y pocas respuestas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el partido que tiene el América este sábado 4 de abril ante Santos Laguna en Torreón, porque antes de entrar a todo lo que está pasando alrededor del club, hay que hablar del presente inmediato,
y de la obligación que tienen las Águilas de sumar 3 puntos en un partido que no admite contemplaciones ni experimentos ni puntos de vista alternativos sobre la importancia de ganar, porque el América está en 8º lugar de la tabla general del Clausura 2026 y cada punto que se escape de las manos en esta recta final de la fase regular es un punto que puede costar la clasificación directa a la liguilla o incluso el boleto al repechaje dependiendo de cómo se acomoden los resultados en las jornadas que restan, y eso es una presión real y concreta que no desaparece, por más que el cuerpo técnico intente manejar el discurso público con calma y con mesura. El partido está programado para comenzar a las 21:00 horas tiempo del centro de México, en casa de los Guerreros, y será transmitido por Canal 5 en televisión abierta, por la señal de TUDN y también vía streaming a través de ViX Premium, así que no hay ningún pretexto válido para perderse un partido donde el América necesita los 3 puntos con la misma urgencia con la que un paciente necesita el medicamento correcto en el momento exacto porque los tiempos se están acabando y los márgenes de error ya no existen en la tabla de posiciones. Yo creo que este partido ante Santos es exactamente la clase de examen que define si un equipo tiene o no tiene la madera de los grandes, porque ganar en Torreón de visitante nunca ha sido sencillo y hacerlo en un momento de tanta presión interna y externa diría mucho sobre el carácter real de este plantel azul crema. Ya que hablamos sobre la urgencia que tiene el América de ganar ante Santos Laguna, ahora vamos a hablar sobre la decisión que André Jardín tiene prácticamente confirmada para ese partido y que tiene a una parte importante de la afición azul crema preguntándose en voz alta si el técnico brasileño está leyendo correctamente las prioridades del momento, porque según la información que maneja el periodista Marcelino Fernández de ESPN y que está circulando con fuerza en los medios deportivos, Jardín tiene la intención de realizar rotaciones significativas en el 11 inicial contra Santos Laguna, descansando a varios de sus jugadores más importantes con la vista puesta en la eliminatoria ante Nashville en la Conca Champions, que arranca el martes siguiente, una decisión que sobre el papel tiene una lógica táctica comprensible, pero que en el contexto de un equipo que está en 8ª posición y que no puede permitirse más tropiezos en la Liga MX, suena a apuesta de alto riesgo que puede salir muy bien o convertirse en el error de gestión más costoso de la temporada. Los jugadores que regresaron de sus selecciones nacionales durante la fecha FIFA son los principales candidatos a quedarse en el banquillo desde el inicio contra Santos, lo cual significa que el 11 que salte al campo en Torreón podría tener una cara muy diferente a la que la afición espera ver en un partido de esta importancia, y esa diferencia entre el equipo titular y el equipo rotado es suficientemente grande como para que Santos Laguna, que en casa no regala nada, pueda sacar provecho de la situación si el América no llega con la concentración y la intensidad necesarias, independientemente de quiénes sean los 11 elegidos. Pensando bien, entiendo perfectamente la lógica de Jardín de priorizar la Conca Champions, porque un título continental tiene un valor enorme para este club, pero sacrificar puntos en la Liga MX cuando el equipo ya está tan atrás en la tabla me parece una apuesta que tiene más riesgos que beneficios en este momento específico de la temporada. Mudando de asunto, pero con una conexión directa con esas rotaciones que planea Jardín contra Santos, precisamente necesitamos hablar sobre la decisión más desconcertante que ha tomado el cuerpo técnico azul crema en los últimos días. Y es que Henry Martín, el capitán, el goleador histórico, el hombre al que toda la afición estaba esperando con ansias después de semanas de ausencia por lesión, completó la sesión de entrenamiento del viernes con total normalidad junto al resto de sus compañeros, lo cual generó una ola de optimismo en todo el americanismo que duró exactamente el tiempo que tardó el periodista Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports en publicar en su cuenta de X la noticia de que el capitán no fue convocado por Jardín para el viaje a Torreón y no estará disponible para el partido ante Santos Laguna, una información que cayó en la afición azul crema como balde de agua helada en pleno enero porque nadie la esperaba después de ver al delantero entrenar con normalidad y aparente buena condición física durante toda la semana. La pregunta que nadie en Cuapa está respondiendo con claridad es por qué un jugador que entrena con normalidad, que completó la sesión del día previo al partido sin ningún problema aparente, no es convocado para un compromiso de la importancia del que tiene el América este sábado, y las respuestas que circulan en los medios son tan vagas e imprecisas
que generan más dudas de las que resuelven, porque si el problema es físico, entonces hay que decirlo con transparencia, y si la decisión es táctica, entonces hay que explicarla con la misma claridad, pero el silencio y la ambigüedad en un tema que involucra al capitán del equipo es exactamente lo que más desespera a una afición que ya tiene suficientes preocupaciones encima como para sumarle incertidumbre sobre el estado real de su jugador más representativo. Yo acho que Jardine debe una explicación clara y directa sobre la situación de Henry Martin, porque manejar este tema con información a medias no le hace ningún bien ni al jugador ni al equipo, ni a la relación entre el cuerpo técnico y la afición que lleva semanas esperando el regreso de su capitán. En ese sentido, ya que hablamos sobre las ausencias y las decisiones polémicas de Jardine para el partido ante Santos, ahora vamos a hablar sobre las buenas noticias que sí existen en el plantel azulcrema de cara a este compromiso y a la recta final de la temporada, porque en medio de todo el ruido y la preocupación, hay dos regresos que el cuerpo técnico estaba esperando con genuina ilusión y que cambian el panorama del plantel disponible de una manera que merece ser celebrada, aunque el contexto general no sea el más festivo que ha vivido el americanismo en lo que va del año. Isaías Violante, que había tenido un arranque de torneo realmente notable antes de que una lesión lo sacara de la cancha durante varias semanas en el momento en que más se le necesitaba, está listo para reincorporarse al grupo y estará disponible como opción importante desde el banquillo para este partido ante Santos Laguna, lo cual le da a Jardín una alternativa de calidad en una posición donde la profundidad del plantel había quedado reducida a su mínima expresión durante el periodo de baja del jugador, y en la delantera, Patricio Salas seguirá siendo el delantero titular del once inicial, mientras que Henry Martín, cuando finalmente regrese a la convocatoria, tendrá que gestionar su reincorporación gradualmente para llegar en su mejor condición física a los partidos que realmente definan la temporada, con Violante sumándose como el refuerzo interno que puede marcar diferencias cuando el partido lo necesite desde el banco de suplentes. Yo creo que el regreso de Violante es una noticia que en otro contexto sería celebrada con mucho más entusiasmo del que está recibiendo, porque es un jugador con calidad real, que en su mejor versión puede cambiar partidos, y tenerlo disponible para la recta final del torneo y para la Conca Champions es un plus que el América necesita con urgencia. Cambiando de asunto y hablando de algo que muchos en la afición azulcrema preferirían no escuchar, pero que existe y que hay que decirlo con todas sus letras porque la realidad del fútbol no espera que uno esté emocionalmente preparado para recibirla. Ahora vamos a hablar sobre el hecho matemático más doloroso que tiene el América en este momento del Clausura 2026, y es que el liderato general de la Liga MX ya es prácticamente imposible de alcanzar para las Águilas, una meta que al inicio del semestre parecía absolutamente razonable para un equipo de este tamaño y que ahora se ha convertido en una quimera matemática que el propio marcador se encarga de enterrar con una crueldad que no admite argumentos sentimentales ni narrativas optimistas de ningún tipo. La diferencia entre Chivas, que marcha en el primer lugar, y el América es de 15 puntos, y casualmente esa es exactamente la cantidad de unidades que quedan en disputa en lo que resta de la fase regular del Clausura 2026. Lo cual significa que incluso en el escenario absolutamente perfecto donde el América gana todos sus partidos restantes, necesitaría también que Chivas perdiera todos los suyos para igualar en puntos, una combinación de resultados que en el mundo real tienen las mismas probabilidades de ocurrir que encontrar un unicornio en el Estadio Azteca durante el medio tiempo del Clásico. El mal arranque de temporada, las derrotas en partidos clave y la inconsistencia que caracterizó los primeros meses del Clausura 2026 son los responsables directos de esta situación, y aunque todavía hay objetivos importantes por los que pelear, la realidad es que el América llega a esta recta final compitiendo por la liguilla y por la Conca Champions, pero ya sin posibilidades reales de terminar como el mejor equipo de la fase regular, lo cual en un club de esta historia y este presupuesto es una cuenta pendiente que alguien va a tener que responder cuando termine el semestre. Pensando bien, perder la pelea por el liderato con 15 puntos de diferencia no es mala suerte ni mala fortuna, es el resultado acumulado de decisiones que no funcionaron y de partidos que no se ganaron cuando había que ganarlos, y esa es una lección que este club tiene que aprender para que no se repita en el siguiente torneo. Ya que hablamos sobre las consecuencias del difícil torneo que ha tenido el América y los objetivos que se han ido perdiendo en el camino, ahora vamos a hablar sobre un tema que trasciende el presente inmediato y que tiene que ver con el futuro del plantel azulcrema más allá del Clausura 2026, específicamente con Israel Reyes, el defensor mexicano que en los últimos meses ha llamado la atención de clubes europeos de una manera que ya no puede catalogarse como simple especulación, sino como un proceso de negociación que está avanzando con pasos concretos y que podría culminar en una salida después del Mundial 2026,
Un movimiento que en Coapa ya se está manejando con la seriedad de quien sabe que la decisión está prácticamente tomada, aunque los tiempos del mercado exijan esperar el momento oficial para anunciarlo. Israel Reyes ha tenido un crecimiento notable que lo llevó a convertirse en seleccionado nacional. Puede jugar como central, como lateral derecho e incluso como pivote defensivo, dependiendo de las necesidades tácticas. Y esa versatilidad es exactamente el tipo de perfil que los clubes europeos buscan en el mercado latinoamericano, porque les da opciones múltiples sin necesidad de hacer varias incorporaciones para cubrir diferentes posiciones. Según información que maneja Transfermarkt, el valor de mercado actual de Israel Reyes ronda los $5 millones, una cifra que podría aumentar significativamente si el defensor tiene un mundial destacado con la selección mexicana en casa, donde la exposición mediática y el nivel de los rivales pueden catapultar el valor de un jugador en el mercado internacional de una manera que ninguna temporada en Liga MX puede replicar con la misma velocidad. Y los clubes que ya están siguiendo su evolución, con la Roma de la Serie A italiana y equipos de Portugal entre los más interesados según las fuentes que manejan este tema desde adentro, saben perfectamente que el momento de hacer una oferta formal es después del Mundial, cuando el jugador y su representante tengan claridad sobre el nivel que mostraron en el torneo más importante del mundo. Yo creo que Israel Reyes está en el momento perfecto de su carrera para dar el salto a Europa, y si hace un buen Mundial, la salida del América es prácticamente un hecho que la directiva de Coapa ya está procesando internamente, aunque públicamente todavía no haya ningún pronunciamiento oficial al respecto, ya que hablamos sobre Israel Reyes y la salida que se está cocinando en los despachos del mercado europeo. Ahora vamos a hablar sobre otro jugador del América cuyo futuro también está siendo discutido en los pasillos de Coapa y en las redes sociales con una intensidad que obligó a los medios serios a salir a poner orden en la información que estaba circulando, porque Brian Rodríguez fue el protagonista esta semana de uno de esos rumores de redes sociales que empiezan pequeños y terminan siendo el tema del día en todos los programas deportivos del país, antes de que alguien se tome el trabajo de verificar si tienen algún sustento real. El rumor original señalaba que el extremo uruguayo estaba siendo pretendido por Monterrey de cara al mercado de verano, lo cual de entrada ya generó reacciones en la afición azulcrema, que no quiere ver a uno de sus jugadores más desequilibrantes vestir los colores de un rival directo, pero la historia fue escalando hasta que apareció una supuesta declaración del propio Brian Rodríguez, donde afirmaba haber rechazado a Rayados y haberle prometido al presidente Emilio Azcárraga que únicamente jugaría para las Águilas en la Liga MX, una declaración que circuló con una velocidad impresionante en redes sociales y que resultó ser completamente falsa e inventada, sin ningún sustento real, ya que el Rayito no dio ninguna entrevista durante la fecha FIFA porque estuvo concentrado con la selección de Uruguay para los amistosos ante Inglaterra y Argelia, lo cual hace físicamente imposible que haya dicho algo que nunca dijo en ningún medio verificable. La realidad concreta detrás de todo este ruido mediático es que Brian Rodríguez tiene contrato vigente con el América y no hay ninguna negociación activa con Monterrey ni con ningún otro club de la Liga MX en este momento, pero lo que sí existe y lo que sí está siendo manejado en las oficinas de Coapa con toda la seriedad del caso es la posibilidad real de que el atacante uruguayo salga del nido después del Mundial 2026 si tiene una participación destacada con su selección, porque el interés europeo en su perfil no es nuevo ni casual. Hay que recordar que antes del cierre del mercado de invierno, el CSKA de Moscú llegó a ofrecer cerca de $11 millones por su pase, una cifra que la directiva azul crema rechazó únicamente porque no había tiempo suficiente para encontrar un reemplazo de calidad en ese momento tan específico del calendario, pero que deja muy claro cuál es el valor real que el mercado internacional le asigna a un jugador que en el América ha demostrado ser uno de los extremos más desequilibrantes de toda la Liga MX cuando está en su mejor versión. Yo descuerdo con quienes dicen que Brian Rodríguez debe quedarse en el América como dé lugar, porque un jugador de su calidad y su edad tiene todo el derecho de explorar las mejores opciones que el mercado mundial le pueda ofrecer. Y si el precio es correcto y el reemplazo está identificado, una venta bien ejecutada beneficia a todas las partes involucradas, incluyendo al propio club, que puede reinvertir esos recursos en refuerzos que eleven el nivel general del plantel.